La tipo 1, ¿cuál es? La distal. Las causas igual, idiopática, y aquí tienen las secundarias, pero en las secundarias hay un montón de causas. Aquí pueden tener síndrome de Sjögren, hipercalciuria, artritis, hiperglobulinemia, uso de anfotericina, uso de litio, trasplante renal, cirrosis, o sea que tiene muchas más causas la acidosis tubular renal distal o tipo 1, ¿no? Igual, son asintomáticos o clínica relacionada con litiasis, acidemia, y la acidosis de qué tipo es hiperclorémica con anion gap normal, ¿no? Diagnóstico, acidosis metabólica hiperclorémica, el pH mayor de 5.5, inapropiadamente elevado en la orina, hipocalemia, potasio bajo, y nefrocalcinosis. Tratamiento bicarbonato, hay que tener cuidado con ese tratamiento con bicarbonato también, pero se suele dar. Vamos a ver, en la acidosis tubular renal tipo 1 distal señala la incorrecta, ahora sí es incorrecta. Se han descrito formas secundarias a otras enfermedades renales. Provoca una acidosis hiperclorémica, correcto, ¿no? El pH urinario no desciende a menos de 5.5. Es característica la hiperpotasemia. No, más bien dijimos la hipopotasemia. ¿Es característica la formación de cálculos de fosfato cálcico? Sí, ¿no? Después está la D, dice incorrecta ahora sí. La hiperpotasemia no es correcta. Como ustedes ven, en los dos tipos de acidosis tubular renal tipo 1, tipo 2, hay potasio bajo. O sea, lo que lo marca es un potasio bajo, a diferencia del tipo 4. En el tipo 4 el potasio es alto. Bueno, esto es más pediatría. Un niño de 18 meses con retraso en el desarrollo estaturoponderal y polidipsia. Presenta la siguiente analítica. Sodio, un poquito bajo. Potasio, también un poquito bajo, 3.2. Cloro, 115 elevado. El cloro normal es 105, ¿no? De 100 hasta 110, está en 115. pH con acidemia, 7.24. Bicarbonato bajo en 12. CO2 28, un poquito bajo, tal vez tratando de compensar la acidosis. Y en orina, sodio 29 miliequivalentes por litro, potasio 38 y un pH 7 de alcalosis, ¿no? ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? Acidemia orgánica, acidosis tubular distal, síndrome de Fanconi, síndrome de Bartter, diabetes insípida nefrogénica. La acidosis tubular distal. Bueno, la tipo 4 es la que se presenta con potasio elevado, ¿no? Aquí la característica es el potasio elevado. Acidosis metabólica e hiperpotasemia, ¿no? También es un defecto en las células del túbulo distal o disminución de la producción de la aldosterona. Pero hay hiperpotasemia, acidosis metabólica, anion gap normal, o sea, hiperclorémica con hiperpotasemia. Y aquí la capacidad de reabsorber bicarbonato se mantiene intacta. Y bajar el pH de orina se mantiene intacto. Es el tipo 4. No puede darse por deficiencia de aldosterona o por resistencia a la aldosterona. El tipo 4 tiene que ver con la aldosterona. O su deficiencia o su resistencia. Y cursa con potasio alto, como ya dijimos, ¿no? La resistencia puede darse por ciertas drogas como esta, ¿no? Amilorida. Amilorida es un fármaco, es un diurético ahorrador de potasio, igual que la espironolactona, igual que triamtireno, ¿no? Hay otras causas también. La infección por VIH, la administración de ciclosporina, los AINES. Bueno, la clínica no suele asociarse a nefrocalcinosis, litiasis ni lesiones óseas. Miren, a diferencia de la tipo 1 y la tipo 2, en la que sí se asocia a nefrocalcinosis, a litiasis y a lesiones óseas. La sospecha, potasio elevado, para el grado de insuficiencia renal si es que lo tiene, y el diagnóstico, acidosis metabólica hiperclorémica, o sea, anion gap normal, con hiperpotasemia y una capacidad intacta de acidificación urinaria. En los otros no había una capacidad intacta de la acidificación, ¿no? En la acidosis tubular renal tipo 4 señale la respuesta correcta. ¿Presenta hiperpotasemia? Sí.
El pH urinario mínimo no desciende de 5.5. Falso, sí desciende, ¿no? Sí se acidifica normalmente. La excreción de bicarbonato en la orina está elevada. No, dice que está conservada la reabsorción de bicarbonato, ¿no? La excreción de amoníaco en la orina está elevada en relación con el pH. No. ¿Y es frecuente la formación de cálculos de fosfato de calcio? No, eso es más frecuente en las acidosis tubulares tipo 1 y 2. Entonces la respuesta correcta es la A, presenta hiperpotasemia. Síndrome de Bartter. Es un defecto en el transporte tubular distal de cloruro de sodio. Es autosómica recesiva, o sea que tienen que estar los dos padres enfermos para que al niño le dé. Y a diferencia de las otras que hemos visto que cursan con acidosis, el síndrome de Bartter cursa con alcalosis metabólica, ¿no? Es una alcalosis con hipocalemia, o sea, potasio bajo, hiperaldosteronismo, presión arterial normal e hiperplasia del aparato yuxtaglomerular. O sea, la característica en Bartter es que es alcalosis metabólica e hipocalemia. En los niños, poliuria, polidipsia, tendencia a la deshidratación, vómitos, anorexia, estreñimiento, ¿no? Y retraso del crecimiento. En cuanto a lo bioquímico, potasio bajo, alcalosis metabólica, hipercaliuria, disminución de capacidad de concentración renal. Y en la biopsia renal se demuestra la hiperplasia del aparato yuxtaglomerular. Esto les pueden preguntar. En el síndrome de Bartter, además de haber alcalosis, hay hiperplasia del aparato yuxtaglomerular en la biopsia. ¿No recuerdan? El aparato yuxtaglomerular es ese grupo de células que está en medio entre la arteriola aferente y la eferente, ¿no? Tratamiento: hay que darle potasio. Se le puede dar AINES como la indometacina para inhibir la secreción de prostaglandinas. Se le puede dar espironolactona ya que ellos cursan con potasio bajo, ¿no? Y magnesio si es que hay hipomagnesemia. A ver, uno de los siguientes datos no acompaña al síndrome de Bartter. Niveles disminuidos de renina, niveles elevados de aldosterona, resistencia a los efectos presores de la angiotensina, alcalosis hipopotasémica o pérdida renal de potasio. ¿Cuál creen que no acompaña? Los niveles disminuidos de renina, ¿no? Porque dijimos acá que hay hiperplasia del aparato yuxtaglomerular, ¿no? Y el aparato yuxtaglomerular secreta renina. Por eso no es característica la disminución de renina. En el síndrome de Bartter se encuentra todo lo siguiente excepto aumento de renina y aldosterona, sí, ¿no? Hipertensión, parece que no. Hipopotasemia, sí. Alcalosis metabólica, sí. No es una acidosis, sino es una alcalosis Bartter. Poliuria y nicturia, sí puede haber. Entonces, la respuesta es la hipertensión. ¿Por qué hay 3 de Bartter acá? Porque a veces se les ocurre preguntar Bartter, ¿no? Y fastidian con eso. En relación con las manifestaciones clínicas del síndrome de Bartter, señale la respuesta incorrecta. Incorrecta. Hipopotasemia, sí hay hipopotasemia, ¿no? Actividad de renina plasmática elevada, sí hay. Secreción de aldosterona elevada, también hay, ¿no? Junto con la renina. Hipertensión arterial, no hay. Parálisis periódica puede haber por el potasio bajo, ¿no? La D. Entonces, estas preguntas son para que se graben que en Bartter no hay hipertensión, pero sí hay alcalosis y potasio bajo. Uy, esto ya es más raro todavía, ¿no? Síndrome de Jitterman. Autosómica recesiva. La clínica son asintomáticos, pero con episodios recurrentes de debilidad muscular y tetania, ¿no? Que puede haber dolor abdominal. La característica es episodios recurrentes de debilidad muscular y tetania, y que se suele diagnosticar recién en la edad adulta, ¿no? En cuanto a lo bioquímico, hay hipocalemia, hipomagnesemia y alcalosis, igual que Bartter, alcalosis, ¿no? Se orina bastante magnesio, hipercalciuria también, puede haber también hipocalciuria, hiperreninemia también, hiperaldosteronismo igual que en Bartter, ¿no? Y la diferencia con Bartter es que en la biopsia renal no hay hiperplasia del aparato yuxtaglomerular. Entonces, ahí estaría la diferencia con el síndrome de Bartter, ¿no?
Bueno, y esto es hipercalciuria idiopática. Hay mucha gente que tiene calcio elevado en orina y no se sabe por qué, y es una causa frecuente de litiasis, ¿no? Litiasis y litiasis renal, dolor, litiasis, y puede ser hipercalciuria idiopática. Entonces, pues, se forman cálculos de oxalato o fosfato de calcio y puede haber hematuria. La patogenia sigue siendo misteriosa, como dice aquí, y se han planteado muchas teorías, pero sigue siendo misteriosa, y el tratamiento solo en los casos sintomáticos es aumento de agua, hay que tomar más agua, ajuste de la ingesta calórica, y se puede dar hidroclorotiazida. La hidroclorotiazida, ¿qué hace? Es un diurético que mejora la reabsorción de calcio, ¿no? También aumenta la reabsorción de triglicéridos, etcétera, pero aumenta la reabsorción de calcio. Entonces, si estamos hablando de una hipercalciuria, o sea que orinamos calcio, le podemos dar hidroclorotiazida para retener el calcio y evitar que se pierda en la orina, ¿no? Y que se produzcan estos cálculos. Eso sí preguntan bastante, la enfermedad poliquística renal. Es autosómica dominante, o sea que si uno de los padres lo tiene, los hijos lo van a tener, ¿no? Por lo general se manifiesta alrededor de los 30 años. Y cuando estén en los hospitales van a verlos con frecuencia si el hospital es grande. Son quistes epiteliales, se forman quistes no solo en el riñón, sino también en el hígado. Y se pueden formar en páncreas, en vaso, en otros órganos, ¿no? Como dice, debuta entre la cuarta o la quinta década. ¿Cuál es la cuarta década? Los 30 años, ¿no? La primera década es de 0 a 10, la segunda es de 10 a 20, la tercera de 20 a 30 y la cuarta de 30 a 40. O sea, debuta entre la cuarta o quinta décadas, con sangrado en orina, puede haber litiasis, hipertensión, nicturia e ictus. Lo que caracteriza a la enfermedad poliquística y su insuficiencia renal es que en la enfermedad poliquística se produce bastante eritropoyetina. A diferencia de las otras causas de insuficiencia renal en las cuales no había eritropoyetina, en la enfermedad poliquística puede haber bastante eritropoyetina. Es así que los pacientes con enfermedad poliquística pueden venir, en vez de tener anemia, con poliglobulia, ¿no? Con poliglobulia pueden venir, o sea, pueden venir con hemoglobinas de 17, de 20, de 21. Hay alta asociación con aneurismas craneales. Es una enfermedad familiar, ¿eh? Si un miembro de la familia lo tiene, todos los hermanos le van a seguir y todos van a acabar en hemodiálisis. La evolución a insuficiencia renal crónica es de forma lenta y el diagnóstico se hace con la ecografía fácilmente. Se hace una ecografía y se ven los quistes en el riñón. Miren esta pregunta. Ante una sospecha de enfermedad renal poliquística del adulto, el paso diagnóstico siguiente más razonable es ¿cuál? Tomografía, urografía, ecografía, tomografía axial o angio, eco, ¿no? La eco es la que te ayuda a ver fácilmente los quistes. 29. Miren, ¿el cuál de las siguientes causas de insuficiencia renal crónica esperaría encontrar menos grado de anemia con grados de disminución del filtrado glomerular similares? En los riñones poliquísticos, como dijimos, ¿no? Más bien, en vez de anemia suele haber poliglobulia. El síndrome de Lidl es un pseudo hiperparatiroidismo, ¿no? El trastorno hereditario autosómico recesivo por exceso de funcionamiento de transportador, etc. Hay alcalosis hiperpotasémica, retiene sodio, edemas, hipertensión arterial y se suprime el eje renina-angiotensina-aldosterona. Se trata con amlorida y restricción de sal. Eso no es muy frecuente. Vamos a ver, en relación al síndrome de Lidl, señala la respuesta incorrecta. La incorrecta. Se hereda de forma autosómica recesiva. Recesiva, ¿no? Presenta hipertensión arterial. Presenta alcalosis hipopotasémica. ¿Presenta niveles de aldosterona plasmático elevados? No. ¿El triamtireno es su tratamiento de elección? Sí. Entonces la respuesta es D, no hay aldosterona elevada. Aquí viene aquí en riñón y enfermedades sistémicas también hay bastantes preguntas. Lo de tubulopatías y enfermedades genéticas lo hemos pasado un poquito rápido, ¿no? Pero aquí vamos a detenernos un poquitito más. Bueno, la polangiitis microscópica o PAM, PAM, ¿no? Es una enfermedad de una vasculitis necrotizante de pequeños vasos. Es una vasculitis, una enfermedad autoinmune.
en la que suele haber ANCA positivo, o sea, anticuerpos anticitoplasmáticos, pero los anticuerpos antimembrana basal están negativos. ¿Se acuerdan ustedes en qué enfermedad se produce anticuerpos antimembrana basal? En la enfermedad de Goodpasture, ¿no? Goodpasture, antimembrana basal. En la poliangitis microscópica es negativo. Más bien hay ANCA, que es expresión de vasculitis. Esta es una causa, junto con Goodpasture, es una causa de síndrome, el famoso síndrome pulmón-riñón, en el cual el paciente hemoptiza y también hace hematuria. O sea, sangrado por la vía respiratoria y sangrado por vía urinaria, ¿no? Como es una vasculitis, sus síntomas son muy inespecíficos, ¿no? Puede haber fiebre, malestar general, artralgias, compromisos cutáneos, púrpuras, petequias, necrosis, úlceras. Y el compromiso renal es con glomerulonefritis crecientes acá, o rápidamente progresiva. La glomerulonefritis puede aumentar rápidamente y causar rápidamente insuficiencia renal. El compromiso pulmonar también se da con hemorragia alveolar, como dijimos, y esta enfermedad es la causa más frecuente del síndrome pulmón-riñón. Recuerden, la PAM, poliangitis microscópica, es la causa más frecuente del síndrome riñón-pulmón o pulmón-riñón. Y como casi todas las vasculitis, se trata con corticoides, ¿no? Altas dosis, o con inmunomoduladores como ciclofosfamida. Miren, mujer de 68 años acude por malestar general en los últimos 15 días a partir de un episodio gripal, con disminución progresiva del volumen de diuresis, edemas maleolares en los pies, dificultad respiratoria. Es hipertensa. En la analítica destaca una creatinina de 5, está en insuficiencia renal ya, ¿no? Sodio normal, potasio normal. Las cifras de complemento son normales. Anticuerpos antimembrana basal negativas. Orina con cilindros hemáticos. Dijimos que los cilindros hemáticos son los glóbulos rojos que han pasado el glomérulo. En este caso hay glomerulonefritis, el glomérulo está inflamado, ¿no? Proteinuria de 1 gramo. O sea, ese glomérulo que está tan inflamado y tan mal, aparte de dejar pasar glóbulos rojos, deja pasar proteínas. O sea, hay proteinuria. Microhematuria. La analítica es de un mes antes, sin alteraciones. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable? Aquí la A es PAM, no es PAN, es PAM. Esta N, conviértanla en M, que es poliangitis microscópica. Ya la palabra microscópica estaría redundando, ¿no? Porque PAN con N es otra cosa, es poliarteritis nodosa, ¿no? Es PAM. B, brote lúpico, no. C, glomerulonefritis aguda posinfecciosa. Un poco difícil, ¿no? No tiene por qué tener todo este cuadro. Crioglobulinemia se asocia a hepatitis, pero no es el cuadro. Enfermedad de Goodpasture tampoco debería tener los anticuerpos antimembrana basal positiva el Goodpasture, ¿no? Al parecer es una PAM, porque es digamos, la causa más frecuente de síndrome pulmón-riñón. Paciente de 82 años, mayor, que refiere síndrome constitucional, o sea, malestar, pérdida del apetito, de 3 semanas de evolución con astenia, anorexia, pérdida de peso, oligoanuria, no signos de hiperhidratación, creatinina plasmática en 6 se elevó, la proteinuria 1 gramo, también está perdiendo proteínas, sedimento, hay microhematuria, determinación de ANCA positivo, anticuerpos anticitoplasmáticos, patrón P del ANCA, antimieloperoxidasa es un tipo ANCA-P, ecografía renal muestra riñón derecho pequeño, riñón izquierdo tamaño normal. ¿Cuál es el procedimiento más adecuado? Miren, si aquí ya tenemos el ANCA positivo, entonces estamos ante una enfermedad autoinmune, ya es una poliangitis microscópica, ¿no? Entonces el tratamiento ya sería corticoides, como dijimos al inicio, ¿no? Tratamiento, la C, iniciar tratamiento con pulsos intravenosos de metilprednisolona y ciclofosfamida oral. Mieloma múltiple. El mieloma también afecta al riñón, ¿no? El compromiso renal puede deberse a obstrucción, como dijimos al inicio, las cadenas ligeras de las proteínas pueden obstruir los túbulos, ¿no? O también depósitos de otros tipos de proteínas llamadas paraproteínas que nos causan una amiloidosis
o una enfermedad por depósito de cadena ligera. Entonces el mieloma múltiple puede causar insuficiencia renal por dos vías, por obstrucción dentro de los túbulos o por amiloidosis, o sea, por depósito de proteínas extrañas en el riñón. Pregunta, ¿qué entendemos por riñón de mieloma? A. Cualquier fracaso renal en un paciente portador de un mieloma. No puede ser fracaso renal por deshidratación, por cualquier cosa. B. La infiltración renal por el mieloma. Esto es difícil, ¿no? Que el propio tumor del mieloma infiltre el riñón es difícil. C. La precipitación de cadenas ligeras en los túbulos renales. Hay precipitación, ¿no? En el mieloma. D. El depósito de proteínas de Bence-Jones en el glomérulo. Estas proteínas por lo general no se depositan en el glomérulo, sino en los túbulos. E. El fracaso renal causado por la hipercalcemia del mieloma. Entonces, riñón de mieloma es la C, ¿no? Precipitación de cadenas ligeras en los túbulos renales. Nefropatía diabética. Esto es recontra frecuente. Nefropatía diabética es muy frecuente. Ocurre, miren, 20 a 40% de los casos de diabetes tipo 2. O sea, la tercera parte, un poquito más de la tercera parte de los pacientes con diabetes tipo 2. Y en el 15% de los de tipo 1, o sea, un poquito menos de frecuencia tienen en los diabéticos tipo 1, ¿no? Y es una de las causas principales de insuficiencia renal crónica terminal, 40% por diabetes. Este dato es importante. En la diabetes tipo 1, la nefropatía comienza 10 a 15 años después del inicio de la enfermedad. 10 a 15 años desde el inicio de la enfermedad, en el tipo 1. Y en el tipo 1, la microalbuminuria es el estadio inicial. O sea, en un paciente con diabetes tipo 1, si presenta microalbuminuria, nosotros decimos que ya tiene nefropatía diabética. En cambio, en un diabético tipo 2 que presenta microalbuminuria, todavía decimos que no tiene nefropatía diabética, pero que está en riesgo de tener nefropatía diabética. ¿Se dan cuenta, no? La microalbuminuria ya es el estadio inicial en la diabetes tipo 1 y es un marcador para el desarrollo de nefropatía diabética en la tipo 2. Además, es un factor de riesgo cardiovascular, la microalbuminuria. Su patología es el aumento de la matriz mesangial. Aquí estas fibras amarillas, la matriz mesangial está aumentada. Engrosamiento de la membrana basal glomerular y glomeruloesclerosis, ¿no? Glomeruloesclerosis difusa. Eso tengan en cuenta y eso anoten si quieren, ¿eh? El daño renal, así desde el punto de vista de la anatomía patológica de la diabetes, o sea, la nefropatía diabética es glomeruloesclerosis. Y de la hipertensión es angioesclerosis, ¿no? O sea que la nefropatía diabética ataca al glomérulo y la hipertensión ataca más a los vasos sanguíneos renales, ¿no? Angioesclerosis. Miren, en la nefropatía diabética en el inicio el filtrado glomerular aumenta. O sea, a diferencia de otros tipos de insuficiencia renal en el que debería ir bajando, en los primeros estadios de la nefropatía diabética el filtrado glomerular aumenta. Como ven aquí, en una primera etapa hay hiperfiltración en el momento del diagnóstico por lo general, ¿no? Aumenta el filtrado glomerular en 20 a 40% y la depuración, que es normal 90, 120, sube hasta 140 o 160 de depuración de creatinina. Y hay microalbuminuria menor a 30 miligramos por 24 horas, ¿no? La presión arterial normal en la primera etapa. En la segunda es de una microalbuminuria ya. Aquí todavía no hay microalbuminuria, es pre-microalbuminuria. Aquí es microalbuminuria en la segunda etapa, ¿no? Se da entre 5 a 15 años. Hay entre 30 y 300 miligramos por 24 horas, es la microalbuminuria. En el tercer estadio ya es una nefropatía establecida entre 10 a 20 años, ¿no? La proteinuria es más de 300 miligramos en 24 horas y la presión arterial ya es elevada. En el estadio 4 es más progresiva, el filtrado glomerular ya empieza a descender mucho más marcadamente, hay proteinuria más en ascenso y la presión es más elevada.
Y en el estadio 5 de la nefropatía diabética es la IRC terminal, ¿no? 20 a 30 años tras el diagnóstico y el filtrado glomerular menor de 15 mililitros por minuto. Proteinuria masiva, el paciente puede perder grandes cantidades de proteínas. También es una causa de síndrome nefrótico, ¿no? Como ustedes saben, el síndrome nefrótico es cuando uno orina gran cantidad de proteínas. Entonces la diabetes puede ser causa de síndrome nefrótico en su forma nefropatía diabética. La evolución, miren, empieza la hiperglicemia, empieza la diabetes, 10 a 15 años después empieza la microalbuminuria, unos 5 años después empieza la proteinuria manifiesta, o sea 20 años en total, ¿no? Con macroproteinuria mayor de 300 miligramos y nefropatía clínica, y unos 5 a 7 años más, insuficiencia renal terminal. Entonces, ¿qué medidas hay que hacer? Cuando empieza la microalbuminuria, en diabético tipo 2 todavía no es insuficiencia renal, ni tampoco es nefropatía diabética, hay que controlar la glucosa, control metabólico y disminución de la hipertensión arterial, restricción proteica. Aquí el medicamento de elección para evitar esta progresión son los IECAs, ¿no? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, captopril, enalapril, esa es pregunta de examen. Los fármacos que disminuyen la progresión de la nefropatía diabética en cuanto a la disminución de la progresión en microalbuminuria son los IECAs. Cuando ya estamos en una proteinuria manifiesta, hay que seguir dando IECAs para la hipertensión y tratar, si es que no controla con esto, de dar otros antihipertensivos, ¿no? Y en la terminal, la diálisis o el trasplante. Hay métodos de detección de microalbuminuria, se pueden hacer solo en una muestra de sangre, ¿no? La razón albúmina sobre creatinina en orina, los dos, es de elección, es lo que se recomienda en las guías. También se puede recolectar la orina en 24 horas con creatinina, permitiendo la medición simultánea de la depuración. Pero lo que se recomienda en las guías es la razón albúmina creatinina en orina de una sola toma, ¿no? Y esto es, ¿no? Entonces la albúmina sobre la creatinina. Lo normal es menos de 30 esta razón. O sea que la creatinina, por cada 30 microgramos de albúmina en la orina debe haber 1 miligramo de creatinina, eso significa 30. La microalbuminuria es cuando esta relación va de 30 hasta 300 y la macroalbuminuria o albuminuria clínica es más de 300 esta relación. A ver, ¿qué nos orienta a una microalbuminuria no diabética? El comienzo precoz, menos de 5 años de la documentación de la diabetes, el inicio brusco de la enfermedad renal. O sea, si viene un paciente con insuficiencia renal, diabético, ¿y qué cosas nos orientan a decir que su insuficiencia renal probablemente no sea de origen diabético? El comienzo precoz, o sea, dentro de los 5 años no, porque vimos que la insuficiencia renal en diabetes se desarrolla 10 a 15 años, ¿no? Ausencia de retinopatía o neuropatía también. ¿Por qué? Porque la nefropatía diabética junto con la retinopatía y la neuropatía van de la mano. O sea, si tú le haces un fondo de ojo a un diabético y le encuentras daño vascular en la retina, ese mismo daño vascular en la retina se está traduciendo en los riñones, o sea, van de la mano. Por eso, si tú encuentras ausencia de esta retinopatía o neuropatía diabética, entonces probablemente la insuficiencia renal que esté presentando no sea de causa diabética en el diabético, ¿no? Puede ser por otra cosa, sea deshidratado, la hipertensión, cualquier otra cosa. El screening se hace un test para microalbuminuria, como ya vimos, anual es el recomendado en diabéticos tipo 1 y en todos los diabéticos tipo 2 más allá de los 5 años también, ¿no? En los tipo 1 más allá de los 5 años y en los diabéticos 2 desde el diagnóstico. Eso es categoría de evidencia E, o sea, consenso. La creatinina sérica anual para estimar el tasa de filtrado glomerular en todos los diabéticos independientemente del grado de albuminuria. Se tiene que calcular el tasa de filtrado con la fórmula de Korotkov-Gault, ¿no? El manejo, casi parecido a todos los demás, restricción proteica de 0.8 a 1 gramo por kilo. Como se dan cuenta, en la nefropatía diabética la restricción proteica no es tan severa como en los otros casos de insuficiencia renal, ¿no? En los otros casos de insuficiencia renal se recomendaba de 0.6 a 0.8, acá se recomienda de 0.8 a 1 gramo. Control glicémico, hay que ser lo más estrictos posibles, llevar la hemoglobina glicosilada a menos de 7.
La hemoglobina glicosilada normal en un paciente no diabético es menos de 6. Aquí hay que llevarlo a menos de 7. La presión arterial hay que manejarla bien, menor de 130/80. Recuerden ustedes que en una persona no diabética, hipertensión se considera más allá de 140/90. ¿No? En una persona diabética se considera de 130/80 para arriba hipertensión. O sea, un poco menos que de las personas no diabéticas. Hay que manejar la dislipidemia. Los objetivos son más estrictos acá. Estas sí son preguntas de exámenes de residentado. Todo esto es preguntas de examen de residentado, ¿no? Control de la hipertensión menos de 130/80. La dislipidemia. El LDL, o sea, el Low Density Lipoprotein, o las proteínas de baja densidad, tiene que ser menos de 100, ¿no? Inclusive menos de 70 si se puede. Los triglicéridos menos de 150 y el colesterol HDL debe estar más de 40. Esto de acá memorícense, el control de la hipertensión y los objetivos del perfil lipídico. Y el control de la proteinuria, elección y ECAS, ¿no? En estos estudios se ha demostrado que los YECAS, captopril, enalapril, resinopril, etc. Y si no pueden usar YECAS, pueden usar ARA2, losartán, valsartán, telmisartán, olmesartán, todos los que quieran. Pero esos son los medicamentos de elección para evitar la progresión de la nefropatía diabética. Pregunta, creo que ya estamos casi al final. Con respecto a la nefropatía diabética, señalar la respuesta falsa. A ver, la falsa. La diabetes tipo 2 es la etiología más frecuente de insuficiencia renal terminal en el mundo occidental. ¿Eso es cierto? Eso es cierto, ¿no? La diabetes tipo 2 es la causa más importante hoy en día. B. Más del 90% de los diabéticos tipo 1 desarrollan nefropatía a los 30 años del diagnóstico de diabetes. En tipo 1 dijimos menos plazo, ¿no? C. La alteración renal más temprana es la hiperfiltración. Cierto, o sea, al inicio empiezan a filtrar más y aumenta el filtrado glomerular. D. La existencia de microalbuminuria predice el desarrollo de nefropatía clínica. Sí es cierto, ¿no? Sobre todo en los diabéticos tipo 2. E. La gran mayoría de los diabéticos tipo 1 con nefropatía tienen también retinopatía, ¿no? La respuesta, la B. Porque en los diabéticos tipo 1 la nefropatía es a los 15 años, ¿no? Menos de 30 años. Pregunta. Un paciente diabético conocido de 2 años de evolución, miren, 2 años de evolución, y 64 años de edad, consulta por anemia, proteinuria de 3 gramos en 24, o sea, es un síndrome nefrótico, junto con hematuria. Tengan en cuenta esto, hematuria, hipertensión arterial y discreta insuficiencia renal con creatinina plasmática elevada de 2.3. El diagnóstico menos probable, ¿cuál es? A. Nefropatía diabética. A ver, B. Angeitis necrotizante de tipo PAM, lo que vimos hace un rato, poliangeitis microscópica. C. Glomerulonefritis rápidamente progresiva, granulomatosis de Wegener o síndrome urémico hemolítico. Miren, aquí la clave es la hematuria. La nefropatía diabética no da hematuria, no da proteinuria. Pero el PAM, o sea, la opción B, da hematuria. La C, glomerulonefritis, casi todas las glomerulonefritis dan hematuria. La granulomatosis de Wegener también produce glomerulonefritis, también da hematuria. Y el síndrome urémico hemolítico también hay hematuria. Entonces, la menos frecuente acá es la nefropatía diabética, ¿no? Si no hubiera, ahora también miren, solo tiene 2 años de evolución. Es muy corto el tiempo para hacer una nefropatía diabética, ¿no? Entonces, por eso y por la hematuria, la respuesta es la menos probable. En la historia natural de la nefropatía de la diabetes mellitus tipo 1, ahora la 1, A. La aparición de proteinuria nefrótica es inexorable con el tiempo. Va a aparecer, ¿no? B. La disminución del filtrado glomerular precede a la proteinuria. C. La detección de microalbuminuria es irrelevante para el pronóstico. No, porque en los tipo 1 dijimos que la microalbuminuria ya era nefropatía diabética. D. Rara vez
rara vez se aprecia progresión a la insuficiencia renal terminal. No, sí progresa, ¿no? El control estricto de la glucosa o la glucemia es dudoso que enlentezca la progresión de la nefropatía clínica. ¿Cuál les parece la respuesta? La C, ¿no? ¿Cómo podemos decir que es irrelevante? En los diabéticos tipo 1 más bien es súper relevante la detección de microalbuminuria porque ya los encasilla dentro de nefropatía diabética. Otra pregunta. Ante un diabético tipo 1, de nuevo tipo 1, insulino dependiente, que empieza a presentar valores elevados y repetidos de microalbuminuria, por encima de 30 microgramos por minuto en 24 horas. ¿Cuál de las siguientes actitudes no es correcta? A. Mejorar significativamente su control metabólico. Sí, hay que mejorar la glucosa. B. Si es hipertenso, controlar más exigentemente sus cifras tensionales. Cierto, hay que bajarlas. C. Añadir a su tratamiento habitual dosis bajas de corticoides, por ejemplo prednisona. No tiene nada que ver, ¿no? Habría que agregar IECAS más bien. D. Valorar periódicamente su función renal, creatinina y aclaramiento. Sí, pues hay que controlarlo. Añadir a su tratamiento habitual, aunque sea normotenso, o sea, aunque tenga la presión normal, fármacos inhibidores de la enzima conversora de angiotensina, por ejemplo, captopril. Sí, ¿no? La que no es correcta, ya saben, la C, ¿no? Prednisona no tiene nada que ver en la nefropatía diabética. Paciente de 55 años, diabético tipo 2, esta vez es tipo 2, en tratamiento con hipoglicemiantes orales, ¿cuál será? No sé, que presenta una presión de 130/82, está casi en el límite de lo que debería ser, ¿no? Para ellos, como elevado. Creatinina plasmática 0.8, hemoglobina glucosilada de 6, dijimos que lo normal es menor o igual a 6, aquí le ponen 5.8. Excreción urinaria de albúmina en dos determinaciones de 24 horas de 180 y 220 miligramos. Estamos en microalbuminuria, ¿eh? Dijimos de 30 a 300 microalbuminuria. ¿Qué actitud terapéutica de las siguientes es la más indicada? A. Insistir en que efectúe una dieta adecuada. Sí, hay que hacerlo, ¿no? Descender los niveles de presión arterial con diuréticos. Con diuréticos dijimos que el medicamento de elección son los IECAS, ¿no? C. Administrar un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina. Sí, ¿no? D. Iniciar tratamiento con insulina cristalina. No es. E. Repetir la microalbuminuria en 6 meses. Lo más indicado es administrar un IECA. La C. Seguimos. En un paciente con diabetes tipo 1 de 30 años de evolución, 30 años ya debe tener nefropatía diabética, ¿no? Que presenta nefropatía diabética con proteinuria de 2 gramos en 24 horas y presión arterial de 190/100, recontra hipertenso. ¿Qué supuesto de los siguientes es correcto? A. Es necesario que el tratamiento insulínico sea con insulina cristalina. Si es tipo 1, siempre va a ser con insulina cristalina, ¿no? B. ¿Es necesario tratar la hipertensión de forma intensiva? Sí, pues porque esa hipertensión, miren, 190/100 debe estar dañando el riñón a más no poder. C. Al existir nefropatía, no debe tratarse la hipertensión por el riesgo de empeorar el filtrado glomerular. No, pues hay que tratar la hipertensión, ¿no? D. La nefropatía diabética apenas modifica el curso natural de la diabetes. No es que apenas modifica, sino que empeora el curso. E. Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina no serían de utilidad en este paciente. En todos los estadios son de utilidad, ¿no? Entonces la respuesta ahí es la B. Es necesario tratar la hipertensión de forma intensiva. Ya vamos acabando, tranquilos. En un paciente diabético con hipertensión arterial, ¿cuál de los siguientes agentes antihipertensivos sería de elección por retardar además la evolución de la nefropatía diabética? Ya ni qué decir. ¿Cuáles? Inhibidores de enzima de conversión de angiotensina le falta acá, ¿no? Se lo han comido.